que desde un inicio Juan Manuel Molina, el diputado de Morena, peleó. Incluso él ya se sentía como presidente de la Jucopo y Víctor Navarro como presidente del Congreso en aquellas reuniones previas a que se tomara protesta en la legislatura, y en donde, pues bueno, las mujeres legisladoras morenistas se pusieron al tiro y dijeron: acá no nos van a chamaquear. Y el poder femenino, además muchas de ellas feministas, dijeron: pues nos vamos a imponer. Y en una reunión en Tecate se impusieron, y terminó siendo presidenta de la Jocopo Rocío Adame, y como presidente del Congreso el propio Juan Manuel Molina. Sin embargo, pues bueno, se dieron otros cambios después. Juan Manuel Molina pierde de nueva cuenta y se divide Morena en este encontronazo o en este jaloneo, donde Manuel Guerrero, asumiendo su poderío cuando era todopoderoso del sindicato de burócratas, líder de esta campaña de Claudia Sheinbaum, y también pues prácticamente vendía gelatina los domingos en la iglesia, terminó por tener la Junta de Coordinación Política, que dicho sea de paso es el coto de poder político en el Congreso más importante, incluso más importante que ser presidente de la mesa directiva. Sin duda, hoy en día se lo comentaba a algún otro compañero, la presidencia solamente es para actos protocolarios, Sí. y básicamente ya no. Realmente la mesa directiva del Congreso del Estado no representa más que el membrete, no representa más que el pin de la UABC, o sea, no sirve para absolutamente nada, para estar ahí en medio simplemente de la propia sesión. Esto tiene muchísimas lecturas, Jorge, muchísimas. Primero que nada, es el tercer coordinador de la bancada de Morena, el partido más grande, el partido oficial, el partido que controla el Congreso y que controla el gobierno de Baja California en todas sus expresiones. Esto es una señal de algo, ¿eh? Sí. Es una señal de que no han podido tener estabilidad ni gobernabilidad dentro del propio Congreso. Son 3 en año y medio. O sea, realmente son muchísimas, ¿no? Veíamos en la legislatura 22, por ejemplo, cambiaron una vez y traían, pero en 3 años... luego tuvieron que volver a cambiar en los 3 años, pero fue por la declive de Kiko Vega, el debacle de Kiko Vega. Aquí no, en estas épocas son bonanzas, en esta época es un momento en el que tendría que haber una estabilidad, una tranquilidad que no ocurre. ¿Qué pasa ahora? Para ponerlo de una manera muy sencilla, son los nuevos morenos con los viejos morenos, son los fundadores con los neomorenos, con el marinismo, que es el neomorenismo, por así llamarlo, peleándose por las posiciones de poder. Al principio Rocío Adame controló el Congreso, se le salió de las manos en muchas ocasiones, y esto le costó caro realmente, porque de repente iniciativas que no avanzaban, buscaba pelear o entrar en conflicto con posiciones porque quería poner a sus propias posiciones, no respetaba de repente a algunos lugares. Y por otro lado, Manuel Guerrero, su propia soberbia y su propia mala visión de la política lo hicieron perder primero el sindicato, y de manera inmediata, y lo comentamos aquí, Jorge, trucha, porque Juan Manuel Molina te va a querer tumbar de la Jucopo. Aquí en este espacio lo dijimos, cuando recién perdió el sindicato. ¿Y ahora? Incluso dijimos, Manuel Guerrero no tiene por qué meterle todo su poderío al sindicato. El sindicato lo tiene que dejar en paz, lo tiene que dejar libre. ¿Por qué? Porque así lo veían también los propios sindicalizados o basificados. Veían cómo se iba restando poder al propio Manuel Guerrero y necesitaba tener el control. Ahora no tiene el control ni siquiera de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿No? Ahora la tiene Armando Samaniego, el secretario del Agua. Manuel Guerrero pierde todo lo que empezaba a cosechar después de un trabajo importante, porque él es uno de los verdaderos morenistas, ¿no? De los fundadores de Morena acá, muchísimo más que Juan Manuel Molina, ni se diga, ¿no? Pero en la soberbia de Manuel Guerrero termina por quitándole todas las cachuchas que tenían. Sí, puede que no gusten las formas muchas veces de Manuel Guerrero para operar ciertos temas, o para su conducta y todo esto. Lo hemos criticado muchas veces aquí, pero al final hay que reconocerle que él fue desde el primer momento un fiel seguidor de Andrés Manuel López Obrador. Y él sí es un tipo, no puedo decir definido ideológicamente hablando, no lo creo que lo sea, pero sí fue alguien que creyó desde el principio en la Cuarta Transformación. ¿Qué pasa después? Se dan estos errores, porque son errores realmente. Manuel Guerrero perdió por sí mismo, ¿no? Sí. Y esto le está costando muy caro, no solo a Manuel Guerrero, sino a los fundadores de Morena, porque depositaron en Manuel Guerrero la posición de poder más grande que tiene el morenismo tradicional, o el morenismo
del viejo morenismo, y esto lo están pagando caro. Y es muy poco tiempo, ¿no? Muchísimo, muy poco tiempo perdió Manuel Guerrero, y ahora pues será Juan Manuel Molina quien encabece la Junta de Coordinación Política, que ahí usted que quizá no conoce lo que sucede al interior del Poder Legislativo, decíamos, la Junta de Coordinación Política es el poder del Congreso, además es quien coordina todos los trabajos, todos, tanto administrativos como políticos, ¿eh? Uh-huh. O sea, quien, por ejemplo, da nuevas bases tiene que pasar por la Jucopo. Uh-huh. Quien da incrementos salariales tiene que pasar por la Jucopo. Y es por el presidente de la Jucopo, ni siquiera por todos los demás miembros, porque quienes integran la Junta de Coordinación Política son todos los coordinadores de las bancadas de las fuerzas políticas, es decir, de los partidos. O sea, ahí está la coordinadora del PAN, del Partido Verde, del PT, bueno, tramposamente, ese es uno de los errores de Guerrero, tramposamente, y veremos si lo siguen manteniendo ahí. Román Cota, quien es exdiputado del PRI, hoy diputado de Morena, continúa en la Junta de Coordinación Política, sí, cuando no tiene nada que hacer ahí. Uh-huh. Pero miren, otro de los puntos importantes a resaltar en esto, Villa, es que el propio Juan Manuel Molina llega también mermado. Tampoco puede lanzar campanas al vuelo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ni el PAN ni Movimiento Ciudadano lo quieren. Sí, no se pueden sentar a platicar y negociar con él. En estos momentos no lo necesita, porque tiene al PT, y ni siquiera tiene al PT, porque también hay enfrentamiento con algunos diputados. Por ejemplo, Claudia Gatón, tienen un conflicto abierto con Manuel Guerrero, con Juan Manuel Molina. Obviamente el PT, lo sabemos, no le interesa la visión ideológica, ellos van a votar en bloque siempre con lo que diga el partido en el poder, ni siquiera con Morena. El partido en el poder, ahí se va a inclinar el PT, porque sabemos que no tiene respeto por sí mismo, ¿no? Ni siquiera el partido, la persona. Las personas, pues. No tienen respeto por sí mismo. Entonces van a irse siempre a los dos diputados, van a irse simplemente por el partido de la mayoría. Uh-huh. Y por el partido al que le van a poder dar gobernabilidad para reformas constitucionales, porque hay que recordar que en el Congreso requieres 17 votos para hacer una reforma de gran calado. Entonces Morena necesita a sus aliados, sí, para poder llevarlo a cabo. Aquí el problema es, bueno, sabemos que el PT va a moverse siempre de esa manera, pero puede llegar un momento que, si bien sabemos que el PAN también está entregado con la gobernadora, los negocios los hace, o los acuerdos los hace con la gobernadora, o sea, no los hace con Juan Manuel Molina. Y ahora veremos si a ver, también es importante señalarlo. ¿Quién pone y quién quita en la Jucopo en esta legislatura? Y en las anteriores también. Pero en esta, que estamos hablando de esta, la gobernadora. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, el brazo legislativo el Congreso del Estado es un brazo más, o pareciera un satélite del Poder Ejecutivo. Sí. Y es la gobernadora quien termina... Su filial, ¿no? Casi. Sí, la filial, las fuerzas básicas. Las fuerzas básicas del gabinete. Entonces termina por ser Juan Manuel Molina, pues bueno, designado prácticamente o palomeado desde el Ejecutivo. Y también lo que vemos es que no trae buena relación ni con el PT, ni con el PAN, ni con Movimiento Ciudadano. Juan Manuel Molina, curiosamente, Movimiento Ciudadano y PT lo han señalado a Juan Manuel Molina por violencia de género, ¿eh? Sí, la pasada legislatura, Claudia Gatón, sí, precisamente le puso un violentómetro. Yo se lo pasé. No, es cierto, estaba ahí, me dijo, se lo pasé, ¿no? Pero realmente ya lo señaló con un violentómetro ahí, se lo puso enfrente y lo acusó de violencia política de género. No pasó a mayores, solamente fue un tema ahí de mediático, porque sabemos que al final el PT, yo insisto, no tiene interés en dejar hacer algo trascendente, hacer algo importante más allá de su grupo. Y en ambos momentos sí hubo violencia, ¿eh? Uh-huh, sí. O sea, sí hubo violencia, incluso con Dailín García también, cuando le dijo que prácticamente venía de acompañante de Coparmex y del sector empresarial cuando eran en tiempos del sistema anticorrupción, algo que es totalmente falso. Como 6 meses, creo, ajá, ¿no? Más o menos. Algo que es totalmente falso, donde sabemos que Dailín empujó el tema del sistema anticorrupción en su momento, cuando no había interés prácticamente de nadie por el sistema. Pero mira, Villa, ahora está Juan Manuel Molina, tendrá que ver de qué manera. Él era uno de los que más cuestionaba a la Jucopo, tanto cuando estaba Rocío Adame como cuando estaba Juan Manuel Guerrero. Pero hay otro tema, y a ver qué tanto lo cuestionan a él. Hay otro tema también interesante, que prácticamente nada más Molina quería la Jucopo, ¿eh?
O sea, no es como que muchos levantaron la mano. Y al igual que la presidencia del Congreso, una salida decorosa que le dan a Manuel Guerrero, al igual que lo hicieron con Rocío Adame, darle la presidencia del Congreso. Pero hay otro tema más importante, Villa. El Congreso, bueno, no el Congreso, la bancada de Morena, aún con Blázquez y con Moctezuma haciendo lo que se les antoja y prácticamente andando libres. Como viejitas, ¿no? Pero está dividida la bancada de Morena. ¿Por qué? Porque ya se definieron unos por Adán Augusto y otros por Claudia Sheinbaum. O sea, está tan dividida que veremos de qué manera trabajan en conjunto. Por algo tan somero, aunque pareciera importante apoyar a qué candidato o candidata a la presidencia apoyas. Pero es algo que no debe de importar a la hora de legislar en Baja California. Pero ellos sí están divididos, ¿eh? Sí, de hecho quedó muy claro en esta última visita de Claudia Sheinbaum y que de hecho se tenía previsto una visita de Adán Augusto este propio mes. Al final se canceló, al final no se avanzó en este tema, pero sí se tenía planeada, no sé qué habrá pasado. Al final no ocurrió, pero este tipo de cuestiones, sobre todo por el perfil de Juan Manuel Molina, va a ser complicado, ¿no? Va a ser empedrado. Molina se ha caracterizado más en su actividad política por ser una persona no tanto de conciliación con estos grupos, ¿no? Ha sido una persona que ha sabido negociar, sin duda alguna, ¿no? Pero ha sabido negociar de repente con algunos sectores nada más. En este caso, por ejemplo, con la gobernadora tiene una muy buena relación que ha ido mejorando conforme se dio esta legislatura, porque cuando recién se dio el cambio de la legislatura, se sabía que no había una relación tan tersa como en su momento lo hubo. Ahora sí que han tenido que irse acomodando conforme van avanzando debido a los errores de las personas que se les han dado las confianzas para llevar a cabo este tema, ¿no? Y el hecho por el que nadie quería a Jucopo es porque ninguno de los demás morenistas tiene interés político. Sí, ¿no? O sea, ninguno. O sea, y eso es lamentable, ¿no? Porque parte de las actividades que se dan en el Congreso son de carácter político. Sí es cierto, muchos andan trabajando con sus iniciativas, otros andan trabajando o andan paseándose nomás, o sea, es muy diverso realmente, ¿no? Otros se quieren enfocar nada más en su trabajo de arrastrar lápiz y que se acabe el problema, no buscar nada más, quieren pasar los 3 años casi inadvertidos, y es una realidad. Muy pocos realmente tienen interés político, en dar gobernabilidad, en tener este tipo de relaciones, en lo que Molina es bueno, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Sí, claro, ¿no? Al final Molina gana, se aferra y lo obtiene, ¿no? Después de 3 intentos, le costó menos tiempo del que yo creo él pudo haber considerado, porque duda pudieron haber repetido, pero terminaron mermándole otras situaciones políticas, muchas de ellas, ¿no? Y ya Molina tendrá este pastel, veremos pues si en 4 meses no lo vuelven a cambiar, ¿no? Es que si eres presidente de la Jucopo, eres prácticamente el jefe del Congreso. ¿Sí? O sea, en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo porque tu voto por ser el coordinador de la bancada de Morena, tu voto está por encima de todos los demás. Todos, que lo cual está mal, realmente creo yo, ¿no? Le quita todavía más poder a la oposición y su representatividad. Pero bueno, así es como funciona, así es como está este esquema planteado justamente por la legislatura pasada. Sí. Estas modificaciones que se llevaron a cabo, porque incluso recordarás, Jorge, nos tocó ver en congresos donde estaba una mayoría panista o priista y el presidente de la Jucopo era un partido contrario. Sí, ¿no? Incluso hubo gobernabilidad o darse la oportunidad a todos para que en algún momento fueran presidentes de la Jucopo o de la mesa directiva. En estos momentos no. En estos momentos es absoluto el poder que tiene Morena y bueno, son nuevas formas de política que están haciendo.